Y estas palabras nos recuerdan mucho las palabras del Señor Jesucristo, cuando dijo: aquella persona que quiere salvar su vida, la perderá. Pero aquella persona que pierde su vida por mi causa, por la causa de Cristo, la ganará, ¿verdad? Es lo que dice Jesucristo. Así que el título de la predicación se llama Cuando perder es ganar. Y a veces, en el cristianismo, en la mayoría de ocasiones, tenemos que perder si queremos ganar. Tengo que decir también de antemano que el bosquejo, la mayoría del contenido de la predicación no han surgido de mi mente, sino que surgió de la mente de otro pensador, que se llama Ray, un predicador del siglo XIX, y el bosquejo y todo el contenido no es mío propio, no viene de mí, sino que viene de este predicador, y podéis profundizar más de este texto y de esta enseñanza en su libro que se llama La Santidad, ¿vale? Si alguien quiere profundizar más en esta predicación, os recomiendo el libro La Santidad, en el capítulo que trata justamente del pasaje que vamos a leer a continuación. Y antes voy a poner un vídeo que nos demuestra justamente eso, de que a veces hay que perder para ganar. Así que prestad mucha atención al vídeo. Ahora lo proyectará Jenny. Y dura 2 minutos el vídeo, pero ilustra muy bien esta enseñanza, que a veces hay que perder si es que queremos ganar. Un hombre estaba perdido en el desierto, destinado a morir de sed. Por suerte, llegó a una cabaña vieja, desmoronada sin ventanas, sin techo. El hombre anduvo por ahí y se encontró con una pequeña sombra donde acomodarse para protegerse del calor y el sol del desierto. Mirando a su alrededor, vio una vieja bomba de agua, toda oxidada. Se arrastró hacia allí, tomó la manivela y comenzó a bombear y a bombear sin parar. Pero nada sucedía. Desilusionado, cayó postrado hacia atrás. Y entonces notó que a su lado había una botella vieja. La miró, la limpió de todo el polvo que la cubría y pudo leer que decía: usted necesita primero preparar la bomba con toda el agua que contiene esta botella, mi amigo. Después, por favor tenga la gentileza de llenarla nuevamente antes de marcharse. El hombre desenroscó la tapa de la botella y vio que estaba llena de agua, llena de agua. De pronto, se vio en un dilema. Si bebía aquella agua, él podría sobrevivir, pero si la vertía en esa bomba vieja y oxidada, tal vez obtendría agua fresca, bien fría, del fondo del pozo, y podría tomar toda el agua que quisiese. O tal vez no, tal vez la bomba no funcionaría, y el agua de la botella sería desperdiciada. ¿Qué debía hacer? ¿Derramar el agua en la bomba y esperar a que saliese agua fresca? ¿O beber el agua vieja de la botella e ignorar el mensaje? Debía perder toda aquella agua en la esperanza de aquellas instrucciones poco confiables escritas no sé cuánto tiempo atrás. Al final, derramó toda el agua en la bomba, agarró la manivela y comenzó a bombear. Y la bomba comenzó a rechinar, pero nada pasaba. La bomba continuaba con sus ruidos, y entonces de pronto surgió un hilo de agua, después un pequeño flujo, y finalmente el agua corrió con abundancia. Agua fresca, cristalina. Llenó la botella y bebió ansiosamente. La llenó otra vez y tomó aún más de su contenido refrescante. Enseguida, la llenó de nuevo para el próximo viajero. La llenó hasta arriba. Tomó la pequeña nota y añadió otra frase. Créanme que funciona. Usted tiene que dar todo el agua antes de obtenerla nuevamente. Pues esta es la reflexión que hubierais hecho vosotros con esta botella en el desierto y con mucha sed. Y a tu lado tienes una máquina con un papelito que te dice: si echas todo el agua, la máquina funciona. Algunos a lo mejor hubieran dicho: yo voy a lo seguro, me tomo la botella, pero al cabo de 2 o 3 días acabarían muriendo. O otros, como en el caso de la historia, hubieran dicho: voy a confiar en el mensaje que hay en la botella. Vamos a orar, y me gustaría en esta ocasión que no orara yo solo, sino que vosotros individualmente pudierais orar a Dios y pudierais pedirle que el Señor os hable.
Vosotros sabéis qué es lo que queréis escuchar o lo que tenéis que escuchar. Así que os voy a dar un minuto, yo luego voy a hablar en voz alta para que el Señor nos hable. Así que cerramos nuestros ojos y en intimidad pídele a Dios que te hable en esta mañana a través de este mensaje. Sí, Señor, queremos realmente escuchar tu palabra, no queremos escuchar las frases de Ray, no queremos escuchar las frases mías, sino que queremos escuchar tu voz y que tú toques nuestros corazones, Señor, que tú toques nuestros sentimientos, que tú toques nuestra conciencia, que tú toques nuestra mente, Señor, que tú toques nuestro ser y realmente nos hagas entender esta verdad, que a veces hay que perder si es que queremos ganar, Señor. Ayúdame con la ayuda de tu Santo Espíritu a poder transmitir estas verdades, Señor, que hay escritas en tu palabra, que no son mías, Señor, sino que fueron inspiradas por tu Santo Espíritu, Señor, y se encuentran en las Escrituras. Y que estas palabras, Señor, hoy sean alimento para nuestra alma. Que estas palabras, Señor, que se expongan, Señor, sean lo que necesitemos escuchar en el día de hoy. Tú sabes que hay diferentes contextos, Señor, diferentes luchas, diferentes comportamientos, diferentes personas, pero tu palabra es eficaz para cada una de ellas, Señor. Es eficaz para mí y para mis hermanos, Señor. Es eficaz para los perdidos y para los salvos. Así que te quiero pedir, Señor, que tu palabra, Señor, sea predicada y que tu Santo Espíritu, Señor, vaya obrando, Señor, ahí en los corazones de mis hermanos. Que tu Santo Espíritu, Señor, esté convenciendo de justicia, de juicio y de pecado mientras tu palabra está siendo exponida. Que como bien nos ilustra, Señor, el profeta Ezequiel, que esos huesos secos, Señor, mientras tu palabra es proclamada, vayan cogiendo vida, Señor. Que esas áreas, Señor, donde estaban muertas, Señor, hoy vuelvan a resurgir y vuelvan a tener vida. Que esas áreas, Señor, donde nos hemos secado, que tu palabra hoy las reviva, Señor. Y es en eso que queremos confiar y es en eso en el que yo pongo mi esperanza, Señor. No la pongo en mi oratoria, ni en mi homilética, ni en mi sermón, ni en mi bosquejo, sino que la pongo, Señor, en tu Santo Espíritu y en tu palabra. Muévete con poder, Señor, y asómbranos en esta mañana, en este primer domingo del 2019. En tu nombre es que oramos y que te lo pedimos. Amén. Hay una historia que nos muestra muy bien lo que es renunciar para luego ganar. Y es la historia de Moisés. Yo creo que muchos de los que estamos aquí conocemos esa historia, ¿verdad? Moisés nace en el país de Egipto. Y en el país de Egipto estaba gobernando Faraón y Faraón hace un edicto, hace una ley, hace un decreto. Y el decreto es: los israelitas se están multiplicando mucho. Como los dejemos que se multipliquen, al final van a hacer una rebelión y nos van a acabar con nosotros. Así que vamos a tomar una medida. Todo varón israelita que nazca, vamos a acabar con él. Pero ¿qué fue lo que hizo la madre de Moisés, Jocabed? Dice que una vez que nació, para que no muriera, lo metió en una cesta, lo puso en el río Nilo, y por la providencia de Dios esa cesta acabó parando en las manos de la hija del faraón, ¿verdad? Y la hija del faraón, como era una inexperta en cuidar a este niño, fue a buscar una madrona para que pudiera cuidarlo, y otra vez la mano poderosa de Dios guiando a la hija del faraón hacia la madre de Moisés para que cuidara a ese niño. Y el niño empieza a criarse con las costumbres egipcias. El niño empieza a criarse bajo las disciplinas egipcias y empieza a criarse con esa visión de ser el día de mañana el faraón de Egipto. Además, en esa época Egipto no era una nación pequeñita, sino era una nación poderosa. Si tú te vas a cualquier otro libro de historia, la época de Ramsés era una de las mejores épocas que vivió el imperio egipcio en todo su tiempo. Era una época de esplendor, de conquistas. Y Moisés podía llegar a ser faraón de ese territorio. Sin embargo, nos encontramos con el libro de Hebreos capítulo 11, versículos del 24 al 27. Ese será el texto en el que meditaremos esta mañana. El libro de Hebreos capítulo 11, versículo 24, capítulo 27. Ya Moisés es una persona mayor, Moisés es una persona adulta y Moisés tiene que tomar una decisión,
porque se entera que Moisés no es egipcio, se entera que él es israelita. Y tiene dos dilemas: o se queda en la corte para defender a los israelitas, o rehúsa de ayudar a los israelitas y se acomoda en su posición de faraón. Y a ver qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 24. No tiene desperdicio estas palabras. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, hecho maduro, hecho un adulto, rehusó, negó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Me gustaría que proyectaras el PowerPoint, que más que nada nos servirá un poco de guía para no perdernos a lo largo de esta predicación. Y no sé si has prestado atención a esta lectura que he leído, pero es impresionante. Impresionante. Vamos a tener otra cosa en cuenta. ¿Cuál era el título? Como digo, es cuando perder es ganar. ¿Cuál era el contexto? ¿Por qué estaban pasando los destinatarios de los hebreos? ¿Cuál era la circunstancia de los destinatarios de esta carta cuando la recibieron? Había un dilema entre los hebreos. Como bien sabéis, el cristianismo no fue aceptado por los romanos en el primer siglo. Cuando, después de la muerte de Cristo y su resurrección, cuando alguien se identificaba con Cristo, el imperio romano lo estaba viendo como una amenaza. Entonces, cualquier cosa que oliera a cristianismo se le perseguía y se intentaba acabar con el cristianismo. Y estos hebreos que se habían convertido al cristianismo estaban siendo perseguidos por el imperio romano. Y tenían un dilema. No el mismo dilema que el hombre de la botella. Estos hombres tenían otro dilema y era la siguiente: mantenerse firme en la fe a pesar de las dificultades, o renunciar al cristianismo para evitar el sufrimiento. Los destinatarios de la carta de los hebreos tenían dos opciones: o nos mantenemos firmes en nuestra fe sabiendo que eso va a conllevar sufrimiento y en algunos casos muerte, o renunciamos a las enseñanzas cristianas y nos evitamos el sufrimiento. No hay otro camino, no hay una alternativa C, hay esas dos alternativas. ¿Eres fiel pero sufres? ¿O renuncias pero evitas el sufrimiento? Moisés va a dar una respuesta a esos destinatarios. Moisés, aún muerto, va a hablar a estos hebreos de qué decisión deben tomar. Moisés, aún muerto, la Escritura testifica y nos enseña a nosotros qué decisión debemos de tomar en nuestros días. Hemos leído la vida de Moisés y sus decisiones. Hemos visto que Moisés sacrificó tres cosas. Tres cosas que en el día de hoy las personas la buscan con todo su corazón y con todas sus ganas. Pero Moisés prefirió renunciar a estas cosas que el mundo le ofrecía, porque sabía que si perseveraba en estas cosas que le ofrecía el mundo, no se salvaría. Y estas tres cosas son grandeza, placer y riquezas. Tres cosas que la mayoría de los habitantes del mundo viven por ellas. Algunos viven por la grandeza, otros viven por el placer y otros viven por la riqueza. Estas tres tentaciones se le presenta a Moisés. Moisés tiene grandeza, placer y riquezas. Para ti todo. Y recordemos que Moisés era una persona sujeta a pasiones como tú y como yo. A Moisés le encantaban las riquezas, te lo aseguro. A Moisés le encantaba el placer y a Moisés le encantaba la fama. Sin embargo, Moisés decide tomar una decisión: renunciar a la grandeza, a la riqueza y a los placeres. Faraón era el dueño absoluto de Egipto.
Todo lo que Moisés pidiera por su boca podía recibirlo. Era el dueño de Egipto. Moisés ocupaba una posición alta en la sociedad egipcia. El título de la hija del hijo del faraón era muy prestigioso en esa sociedad y traía consigo poder y privilegio. La grandeza es un elemento que hace al ser humano luchar constantemente por ella. ¿Cuántos famosos luchan y luchan y luchan por intentar ser el más grande? ¿Y cuántos famosos, una vez que la alcanzan, acaban quitándose la vida? Porque acaban descubriendo que la grandeza, la fama, el poder no da sentido a la vida aquí debajo del sol. A pesar de que los hombres luchen constantemente por obtenerla, Moisés tomó una decisión, y es renunciar a ser llamado hijo de la hija del faraón. Pero no solo Moisés renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón, hemos leído en Hebreos 11, sino que renunció a los deleites temporales del pecado, a los placeres. Renunció a los placeres. Y no olvidemos que estamos viviendo en una sociedad hedonista. ¿Qué significa esto de hedonismo? Lo único que nos mueve al ser humano es aquello que nos da placer. Si nos da placer, nos movemos. Si no nos da placer, no nos movemos. ¿Sabéis cuál es el problema? Que eso entra muchas veces en la iglesia. Ese mensaje hedonista está entrando en las iglesias. Muchas personas van a iglesias que les mueven, que les sienten sentimientos, les remueven los sentimientos, que les hace sentir algo. Y si tú vas a una iglesia que no te hace sentir algo, pues dejas de congregarte en esa iglesia. Al final, y resumidas cuentas, puro hedonismo en el cristianismo. Millones de personas viven para obtener placer. Moisés tenía delante suya todos los placeres que quisiera. Tendría acceso a todo aquello que le apeteciera. Sin embargo, Moisés toma una decisión al respecto, y es renunciar a los deleites temporales del pecado. Y la última renuncia que hizo Moisés es que Moisés renunció a las riquezas de este mundo. Renunció al dinero. Renunció al oro. Nuestra sociedad vive sumergida en la codicia. ¿Cuántas personas hoy que es la lotería del niño tienen puesta su esperanza que le toque, verdad? Ojalá me toque y no vean lo que me compraría. Hoy en mi casa ha surgido hipótesis de todo tipo y todos colores. Pero una pregunta que todo el mundo se hace: ¿qué nos sucedería si nos tocase una lotería tan grande, con tanto dinero? ¿Qué haríamos? Hay personas que van en busca de dinero, y cuando tienen ese dinero no les hacen y quieren más y más dinero. ¿Cuántas veces hemos visto a personas que se acercan simplemente a ellas porque tienen dinero, verdad? Puede que sean las personas más tontas del pueblo, puede que sean las personas con menos conocimiento, puede que sean las personas más apáticas, más amargas, más insoportables, pero como tengas dinero, ¿cuánta gente se te acerca a ti? ¿Cuánta gente se te acerca a ti si tienes dinero? Moisés podía tener dinero y estar rodeado de gente simplemente por sus intereses. Eres una persona adinerada. Qué contrario acontece con las personas que no tienen dinero, ¿verdad? ¿Quién escucha a esas personas que no tienen dinero? Si tú tienes dinero, te escucha cualquiera, porque sabe que a lo mejor algo cae, ¿verdad? Pero si no tienes dinero, ¿cuántas pocas personas te escuchan? Moisés podía haber sido esa persona adinerada, llena de dinero. A lo mejor hoy en día podríamos haber tenido una pirámide no para Tutankamón, sino para Moisés, el hebreo que se hizo egipcio. Si no hubiera renunciado a ello, a lo mejor podríamos haber tenido eso. O podríamos haber tenido un pueblo que se llamara Moisés, igual que existe Alejandría, ¿verdad? O un pueblo o un territorio que se llamara Moisés. Si actualmente salieran las noticias: mira, hemos descubierto una isla por la zona de Oceanía donde está repleta de oro, ¿qué pensáis que harían los estados? ¿Qué harían? Si dice hay dinero en esta isla, convencido, ¿pensáis que irían o que no irían?
querían explotarla. ¿Sabéis qué pasó? Mira, en Estados Unidos, cuando se estuvo pasando de la costa este a la costa oeste, descubrieron de que en el estado de California había oro. Claro, cuando descubrieron que en California había oro, que estamos hablando de la costa oeste, y Estados Unidos se desarrolló en la costa este, hay una distancia de 5.000 kilómetros, desde Boston hasta California, 5.000 kilómetros. Pues se enteraron que en California había oro. Nada más que se enteraron que en California había oro, se hicieron muchas familias en la maleta y para California vamos. Muchas familias se trasladaron de un sitio a otro. Pero ¿sabéis quién vivían allí en la costa oeste? Los indígenas. Ahí las tan famosas películas de los vaqueros, ¿verdad? Que justamente asaltaban a las personas que obtenían el oro. Pues a estas personas del este no les importó que hubieran indígenas. Tenemos indígenas, explotemos a los indígenas y convirtámoslos en esclavos con fin de hacernos ricos. La riqueza nos hace a muchas personas movernos con el fin de obtener riqueza. Nos da igual si para ello tenemos que abusar de las personas, me da igual si para ello tenemos que desplazarnos miles de kilómetros, hacemos muchas veces tremendas locuras con el fin de aumentar un poco más nuestras riquezas. La riqueza, según una persona, parece ser que oculta los defectos, ¿verdad? Una persona rica parece ser que no tiene defectos, es perfecta. O si lo tiene, por lo menos no se lo vas a decir a esa persona. Las riquezas ocultan muchos defectos. Y en la iglesia, a esas personas que son ricas, ¿verdad? No vayamos a decirle nada, no vaya a ser que deje de ofrendar. Y si deja de ofrendar, menudo peligro que nos metemos. Las riquezas a veces intentan ocultar los defectos y pecados de las personas. Pero ¿sabéis qué? Moisés tomó una decisión. ¿Y cuál es la decisión que tomó Moisés? ¿Alguien sabe qué decisión tomó Moisés? Renunció a las riquezas de Egipto. ¿Lo hemos leído? Moisés renunció a las riquezas de Egipto. Hay que tener algo en cuenta. Moisés tomó estas decisiones deliberadamente. Nadie le estaba apuntando con una pistola, nadie le estaba amenazando, Moisés no estaba con ninguna enfermedad mental, Moisés no se había caído de pequeño, Moisés estaba perfectamente. Era un hombre bajo ninguna presión, pero voluntariamente decidió renunciar a estas tres cosas. No fue un arrebato, no fue cosa de un adolescente que le cruza los cables y dice, voy a renunciar a la riqueza, al placer y a la grandeza. No fue un arrebato, fue algo que hemos dicho cuando Moisés se hizo adulto. Era maduro. Moisés, además, no renunció a las riquezas porque era un moribundo, ni renunció al placer porque no tenía acceso a ellos, sino que renunció a ello porque no quería obtenerlo. Imaginaros por un momento que yo ahora empiezo a contar mi testimonio y que yo digo, mira, el Señor me llamó para ir al seminario y formarme al seminario. Pero eso tuvo que renunciar a muchas cosas. Tuve que renunciar a un jet, ya que al ir al seminario pues no me pude dar el privilegio de comprarme un jet. Además, renuncié a estudiar a Oxford, Harvard, a Cambridge, renunciar a las grandes universidades. Además, renuncié a comprarme una mansión. Si yo cuento esto, es mentira. Es verdad que he renunciado, pero es que no que haya renunciado, es que nunca he podido tener acceso a esas cosas. Pero Moisés podía tener acceso a esas cosas. Moisés podía tener acceso a esas cosas. No era una persona moribunda, no era una persona que no tuviera acceso a ello. Moisés tenía acceso a ello. La grandeza, el placer y las riquezas no le dieron la espalda a Moisés. A lo mejor a nosotros la riqueza nos ha dado la espalda, ¿verdad? A lo mejor muchos de nosotros no tenemos dinero y la riqueza nos ha dado la espalda. A Moisés la riqueza no le dio la espalda. El placer no le dio la espalda a Moisés. La grandeza no le dio la espalda a Moisés. Fue Moisés quien le dio la espalda a estas tres cosas. Moisés no deseaba ser hijo de la hija del faraón. No deseaba los placeres temporales del pecado y no deseaba los tesoros de Egipto. Sabía que si aceptaba todo ello, se destruiría a sí mismo. Y como
ponía en la ilustración ese vídeo que nos puso Antonio, de una persona que hacía apologética. Sería como tener un cinturón amarrado a nosotros, lleno de oro, pero estar sumergido bajo el océano. Y ese cinturón nos impide ir a la superficie. ¿De qué te sirve que tengas un cinturón lleno de oro si estás debajo del agua y te vas a ahogar con él? Lo único que te salva es desabrocharte ese cinturón y ir hacia la superficie. Y eso fue lo que hizo Moisés. Se quitó el cinturón de la grandeza, se quitó el cinturón de los placeres y se quitó el cinturón de la riqueza. Aquí tengo puesto una frase. Vamos a pasar al siguiente. No, la anterior, perdona. La anterior. Moisés rechazó lo que podría haber disfrutado. Pasemos al segundo punto. El primer punto es lo que Moisés rechazó. Y el segundo punto es lo que Moisés aceptó. Moisés hizo un trueque. Dijo, mira, yo no quiero esto. Pero por otra parte, para llenar este vacío necesito coger y aceptar otras cosas. Y aceptó también 3 cosas. Y no aceptó oro, incienso y mirra. Aceptó otras 3 cosas que vamos a ver ahora. Que es el sufrimiento, identificarse con un pueblo despreciado y la calumnia, que hablen mal de él. El ser humano por naturaleza tiende a evitar todo el dolor y el sufrimiento. A ningún hombre corrompido por el pecado le gusta el sufrimiento, excepto que sea masoquista, ¿verdad? Pero un hombre que esté bien, en su sano juicio, nadie le dice, bueno, voy a sufrir un poco, me gusta sufrir. A nadie le gusta el sufrimiento. Hacemos por naturaleza, por instinto, evitamos el sufrimiento. No queremos pasar por él. Sin embargo, nos encontramos ante Moisés, que teniendo enfrente de sus ojos el sufrimiento, le dice, yo quiero esto. Yo quiero el sufrimiento. Moisés acepta y toma la decisión de sufrir. Rechaza esas 3 cosas que hemos dicho ahora y ahora dice, quiero sufrir. Y no solo se conforma con querer sufrir, sino que Moisés se identifica con el pueblo de Dios. En ese momento era la nación de Israel. Y la nación de Israel no era como Egipto, no era una nación rica, una nación que tenía petróleo, no era una nación poderosa, no era una nación que tuviera muchos futuros si eras parte de esa nación. Era una nación esclava, era una nación que estaba siendo oprimida, una nación que estaba siendo golpeada, una nación que estaba siendo abusada, pero Moisés toma la decisión de identificarse con el pueblo de Israel porque era el pueblo de Dios. Moisés no se identifica con los babilónicos, con los asirios, no se identifica con los de Creta, con los griegos, se identifica con el pueblo de Dios. Pasa de estar en la cúspide a estar en lo más bajo de la sociedad que era ser esclavo. Pasa de ser hijo de la hija del faraón a ser parte de una nación que es esclava. Y todo voluntariamente, sabiendo Moisés lo que estaba haciendo. Muchos de nosotros podríamos haber pensado, bueno Moisés, si tú eres el faraón, con tu poder libra a la nación, libra a tu pueblo. Si es muy fácil, no tienes que renunciar a ello. No tienes que negar a los placeres de este mundo. Con tu poder, utilízalo para liberar a tu pueblo. Pero Moisés sabía una cosa, que las promesas no se encontraban en Egipto. Las promesas estaban hechas para el pueblo de Israel. Y si quería obtener las promesas, se tenía que identificar para el pueblo de Israel. Y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Hemos leído. Ray ilustra muy bien esta decisión que hizo Moisés de la siguiente manera. Es como si un banquero millonario renunciara a su casa, a su fortuna y su posición social y se fuera a vivir a alguna humilde vivienda de un barrio suburbio. Tan solo por el simple hecho de hacer el bien. Sin embargo, solo sería un pálido reflejo de lo que hizo Moisés. Habéis visto a lo mejor en las noticias de que un banquero haya renunciado a toda su fortuna, a toda, no que se quedara un poco para vivir, no, a toda, con el fin de identificarse con un pueblo inferior. Yo hasta ahora no escuchaba esa noticia,
A lo mejor mañana enciendo la tele y escucho que Botín, que es el director de Santander, hace esto. No sé, me sorprendería, ¿verdad? Pero yo hasta el día de hoy no he escuchado eso. Y por último, ¿qué decidió Moisés? Decidió aceptar la calumnia. Decidió aceptar que se hablara mal de él. Porque ¿cómo te presentas tú siendo una persona que podía optar al título y decide renunciar a ello? Imaginaros cuál era el tema que se hablaría esa mañana por el pueblo. Qué tonto que es Moisés. Qué tonto que es Moisés. Ha renunciado a lo que muchos de nosotros estamos peleando. Si me hubieran dado a mí esa oportunidad, es que, vamos, ni me lo pienso 3 veces. Decidió soportar la burla y la calumnia. Y sabéis que muchas veces esto, en ocasiones, dicen que acarrea más mal que una agresión física. ¿Cuántos daños psicológicos se pueden hacer a través de las palabras? Sin embargo, Moisés renunció a que se le hablara bien de él, a que se elogiara, y aceptó la calumnia, la murmuración, que murmuren de mí. Me da igual, que murmuren de mí. La más mínima desacreditación y calumnia que se hagan de ellas acaban destrozando a las personas. ¿Verdad? ¿Cuánta gente se queja de la prensa, verdad? Porque nada más que hace meter porquería, basura, hablan mal de la persona, y mucha gente se queja de la prensa porque lo único que hace es engañar y tirar por tierra la reputación de una persona. Algunas personas ni siquiera aguantan esa presión. Hay personas que no llegan a aguantar esa presión y acaban quitándose la vida. ¿Cuántas personas han sido convertidas como héroes, pero luego la prensa la ha tratado como el mayor villano y no han soportado esa presión? Están con psicólogos, están en depresión, están con pastillas, porque no han soportado la calumnia. ¿Pero qué hace Moisés? Moisés prefirió ser maltratado y sufrir el oprobio de Cristo. Como he dicho antes, estas decisiones fueron voluntarias. El sufrimiento y la calumnia no es algo que le salieron al encuentro a Moisés. Fue Moisés quien fue en busca de la calumnia y quien fue en busca del sufrimiento. Si los destinatarios de esta carta se encontraban en el dilema de renegar a Cristo por tal de evitar el sufrimiento, Moisés decide hacer todo lo contrario. Mirad qué contraste entre los destinatarios de la carta de los Hebreos y Moisés. A los destinatarios de esta carta les salió el encuentro, el sufrimiento y las calumnias. Fue el Imperio Romano quien fue en busca de los destinatarios de esta carta para acabar con ellos. Pero ellos querían evitar este sufrimiento. A Moisés no le salió el encuentro, el sufrimiento ni las calumnias, sino que fue él quien renunció para encontrarse con el sufrimiento y las calumnias. Y ahora bien, ¿qué fue lo que impulsó a Moisés a hacer estas decisiones? Si hemos dicho que no era una persona enferma, que no lo era, que no tenía ningún problema psicológico, que era un hombre como tú y como yo, que le gustaba el dinero, que le gustaba el placer, que le gustaba la grandeza, que no le gustaba el sufrimiento, ¿por qué toma estas decisiones? ¿Qué fue lo que impulsó a Moisés a tomar estas decisiones? 2 letras. Fe. Lo hemos leído. Por la fe. Si Moisés no tiene fe, Moisés no renuncia a Egipto, Moisés no renuncia a los placeres, Moisés no acepta el sufrimiento, pero hay una cosa que impulsó a Moisés. Por la fe. La fe. Es la fe que Moisés tenía puesta en las promesas que Dios había dado al pueblo de Israel. Moisés sabía que el pueblo de Israel tenía una promesa. Y Moisés sabía de que Dios libraría a su pueblo. Moisés sabría de que había de heredar la tierra prometida. Dios había hablado en Génesis a Abraham de que iban a ser esclavos, pero después de 400 años serían libres, y Moisés había creído estas palabras. Ray menciona que la fe es como un telescopio que le permitió a Moisés ver de cerca las promesas de Dios.
Esa fe es para nosotros un telescopio para acercarnos las promesas de Dios a nuestra vida. Es la fe lo que llevó a Noé construir un arca mientras el mundo se burlaba de él. Si Noé no hubiera tenido fe, él no tala ni un árbol. Es la fe lo que hizo que Ruth se aferrara a Noemí y dejara atrás su país y sus dioses. Es la fe lo que provocó que Daniel perseverara en la oración cuando sabía que por ello podía ser lanzado al foso de los leones. Es la fe lo que hizo que Sedrac, Mesac y Abednego se negaran a adorar a la estatua que había levantado Nabucodonosor cuando tenía delante suyo el horno en llamas. Y fue la fe lo que hizo que Moisés abandonara Egipto sin importarle la ira del faraón. Todas estas personas vieron las dificultades y vieron los problemas que tendrían si obedecían a Dios. Pero por otra parte pudieron contemplar por la fe que por encima de todo ello serían más que vencedores. Moisés, a través de los ojos de la fe, había visto tanto el placer como la fama, como las riquezas, como cosas pasajeras. Sabía que todas esas triadas eran cosas pasajeras, cosas que hoy están y mañana ya no están. Pero lo que Dios tenía para Moisés, si obedecía a su llamado, era eterno. Le esperaría una corona incorruptible. Le esperarían tesoros, pero no los de Egipto, sino los que están en el reino de los cielos. Esos tesoros que dicen que ni la polilla ni el orín pueden corromperlo, ¿verdad? Y lo más grande de todo es que la historia reivindicó la decisión de Moisés. La propia historia, después de haber pasado tanto tiempo, si miramos para atrás, podemos decir con la boca llena: Moisés, no te equivocaste. Moisés, no te equivocaste. ¿Sabéis por qué? El nombre de la hija del faraón ha caído en el olvido, o es extremadamente dudoso. Si tú vas a los libros de historia, no se sabe quién es. Desconocemos en qué ciudad reinaba su padre. Los tesoros de Egipto, hoy en día, ¿qué son? No son nada. Es una de las peores naciones. Las hay peores, es verdad, pero comparada a Estados Unidos, a China, que es Egipto, no es nada. Han desaparecido. Pero el nombre de Moisés hoy se conoce. El nombre de Moisés hoy se conoce. ¿Por qué? Porque decidió renunciar a todo ello. Porque la grandeza, la riqueza y los placeres son pasajeros. Pero la fe, aquel que pone sus ojos en Cristo, su fe no será defraudada, dice la Biblia. Y aquí vemos cómo la Biblia, después de más de 3000 años, Moisés sigue dando testimonio de que sale la pena perder, porque a la larga acaba ganando. A veces hay que perder para ganar. La parte de la aplicación. Hemos visto a Moisés. ¡Wow! ¡Qué grande eres, Moisés! ¡Qué fenómeno, Moisés! ¡Eres el mejor! Has acertado en tus decisiones. Pero ¿qué vamos a tomar nosotros? ¿Qué decisiones vamos a tomar nosotros? Es imposible que nosotros nos acerquemos a este texto y no nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué decisiones vamos a tomar nosotros? Hemos cantado antes el credo. Creo en nuestro Dios el Padre, ¿verdad? Y yo no tenía programado que se cantara esa canción, pero me he creado aquí un pequeño credo. A ver qué os parece a vosotros. El credo dice así: es mejor ser el último en el cielo que ocupar la primera posición en el infierno. Las riquezas de Cristo no son ni comparables con las riquezas de este mundo. El sufrimiento por Cristo es mayor riqueza que las riquezas de este mundo. Las riquezas que ofrece Egipto son temporales, pero las riquezas que nos ofrece Cristo son eternas. Mejor es tener el título de hijo de Dios que tener el título de hijo de la hija del faraón. Mejor ser hijo de Dios con multitud de sufrimientos que ser hijo de la hija del faraón con todos los placeres de este mundo. Y por último, es preferible sufrir y obedecer que sentirse cómodo en el pecado. ¿Cuántos pueden decir esto, amén? Yo desde luego digo amén. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿A qué estás dispuesto a renunciar?
voy a ponértelo más fácil. Vamos a reducir la pregunta. ¿A qué estás dispuesto a renunciar? Moisés renunció a estas tres cosas. O a lo mejor, como digo, a lo mejor te evitas el paso de renunciar a las riquezas porque no tienes riquezas. Pero ¿a qué estás dispuesto a renunciar? ¿Sabéis qué? Yo pienso que lo que más necesita renunciar en España el cristianismo en el siglo XXI, no digo que sea tu caso, digo en general, ¿vale? Es la comodidad. Es la comodidad. Nos conformamos con lo mínimo para el Señor y estamos satisfechos. ¿Estamos dispuestos a renunciar nuestra comodidad por Cristo? Y otro aspecto, hay miles, ¿vale? Que el Señor hable ahora a vuestros corazones y que os diga qué es lo que tenéis que renunciar. Pero dejadme deciros otro. El orgullo. ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestros privilegios, a nuestros derechos, por el bienestar de nuestro hermano? ¿Estamos dispuestos a humillarnos y pedir perdón a aquella persona que hemos tratado mal? ¿O decimos, bueno, el tiempo todo lo olvida? ¿A qué estás dispuesto a renunciar? Segunda pregunta, segunda decisión. ¿Qué estás dispuesto a aceptar? ¿Estamos dispuestos a aceptar el insulto por la causa de Cristo? ¿Estamos dispuestos a aceptar el rechazo de este pueblo de San Juan del Puerto por causa de Cristo? Puedes pensar, bueno, ¿cómo voy a tomar estas decisiones antinaturales? ¿Te has vuelto loco? ¿Cómo voy a tomar estas decisiones? Tómalas a través de la fe. Cree en las promesas de Cristo. Cree en las promesas que hay en este libro. Créelas. Cree que Cristo algún día vendrá por su iglesia. Y que si ya estás muerto, no te preocupes, que Cristo te levantará de los muertos. Eso no va a impedir que Cristo cumpla sus promesas en tu vida. La clave para que no dure las decisiones que vas a tomar en el día de hoy, no dure una semana, es la misma clave que sostuvo a Moisés. Y es como viendo al invisible. Como viendo al invisible. Moisés se sostuvo por la fe, como viendo al invisible. La fe de Moisés no se debilitó y duró más de 80 años. ¿Sabéis por qué? Porque la alimentaba con una íntima comunión con Dios. El invisible se hizo visible a Moisés a través de la fe. El invisible se hace visible a través de tu vida, a través de la fe. A veces pedimos, como yo he hecho en mi oración, Señor, que tu Santo Espíritu, que tu palabra, pero ¿cuál es nuestra fe? ¿Creemos realmente que Dios puede hacerlo? ¿Creemos o no lo creemos? ¿Tenemos fe en ello o no tenemos fe en ello? Esta decisión de Moisés nos recuerda a la que Cristo hizo por nosotros. Y con esto voy a terminar el sermón. Porque sería muy necio por mi parte si no recordamos lo que Cristo hizo por nosotros. Y si Cristo hizo una tremenda locura, si Moisés hizo una tremenda locura, ya lo de Cristo es que no tiene ni nombre. Cristo, cuando vino a la tierra, fue tentado por Satanás. Y podía haber dicho, bueno, puedo utilizar mi divinidad para librarme de los ataques de Satanás. Yo soy todopoderoso, yo puedo hacer lo que quiera. Pero ¿sabéis qué hubiera pasado si Dios, si Jesús hubiera utilizado toda su divinidad para combatir a Satanás en esa ocasión? Que no nos hubiera salvado. Él hubiera sido magnificado, él hubiera quedado como el único, pero a nosotros no nos hubiera salvado. Sin embargo, tomó otra decisión Jesús, y fue renunciar a su poder divino para combatir a Satanás. Él podía haber convertido las piedras en pan, Nada le impedía convertir las piedras en pan, pero él no quería utilizar su divinidad para beneficio de su humanidad. Por eso no decidió usar toda su autoridad, sino que renunció a ella para identificarse con el ser humano. Vino a identificarse contigo e identificarse conmigo, llevando esa decisión que tomó a la muerte y a la muerte de cruz. Le llevó al escarnio, le llevó al insulto, le llevó a las murmuraciones, le blasfemaban, le escupían, le azotaban. Pero todo eso lo pudo soportar y no cedió, por lo que hemos leído en Hebreos 12. Vamos a poner Hebreos 12. Está aquí, completo, pero hay una frase que nos dice por qué Jesús no renunció.
Hemos dicho que nosotros tenemos que poner nuestra vista y nuestros ojos en Jesús. Pero mirad dónde puso Jesús su vista. Jesús puso su vista en el cielo y tuvo que clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde iba a encontrar ahora Jesús consuelo en tanto sufrimiento? Hebreos 12:2 lo dice: el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio. ¿Sabéis dónde encontró Jesús las fuerzas? Las encontró en ti. Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, te estaba viendo a ti, te estaba viendo a mí, estaba viendo a Moisés, estaba viendo a Abraham y estaba diciendo: este sacrificio merece la pena, esta muerte merece la pena, esta entrega y sufrimiento merece la pena, porque sé que voy a rescatar un pueblo. Sé que ahora mi Padre está justamente, toda su ira se va a caer sobre mí, pero ¿qué será del pueblo? ¿Qué será del gozo que voy a tener cuando este pueblo se forme después de mi muerte? Y ese gozo, dice la Biblia, esos ojos puestos en Jesús, en ti y en mí, es lo que hizo contigo. Jesús soportó todo ello porque te estaba mirando. Cuando venga la dificultad, cuando venga Satanás a tentarte, cuando quieras dar marcha atrás a las decisiones que has tomado, solo déjame decirte lo que dice el autor de los Hebreos y lo que antes compartió Carpi. Pon tus ojos en Cristo, autor y consumador de tu fe. Señor, dame fe. Dame fe. Termino leyendo 2 Corintios 4, 17 al 18. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando en nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Oremos al Señor. Sí, Señor, qué grande eres, que no podemos entender cómo te limitaste tanto para rescatarnos a nosotros. No podemos entender, Señor, cómo no quisiste utilizar tu divinidad para ensalzar tu nombre, Señor. A pesar de que nosotros te habíamos fallado, tú nos has dado una segunda oportunidad. Has sido paciente con nosotros y misericordioso. Que viniste a la tierra, Señor, y te identificaste con nosotros. Te hiciste hombre. Gracias, Señor, porque no te echaste para atrás, Señor. Es verdad que nosotros hemos tomado decisiones en el 2018 en el que luego a lo largo del año no hemos echado para atrás. Puede ser, Señor, y tú lo conoces, de que a lo mejor hay decisiones que tomemos en este 2019, que cuando llegue en febrero, marzo, junio, nos echemos para atrás. Pero gracias y gloria a tu santo y bendito nombre, que cuando viniste a la tierra no te echaste para atrás. Viniste, Señor, y culminaste la obra, la sellaste, la perfeccionaste, Señor, le pusiste la guinda al pastel. Gracias por cuánto amor, Señor, derramaste sobre nuestras vidas, y que eso nos lleve a nosotros, Señor, a poner nuestros ojos en ti y saber que a veces hay que perder comodidad. Hay que renunciar, Señor, a decir: bueno, me siento muy bien en este lugar donde me encuentro, pero tú nos mandas a otro lugar. A veces, Señor, tendremos que renunciar a horas de ocio para dedicarnos a ti. Y ayúdanos, Señor, a ser fieles en esa decisión que tomamos. Guárdanos con tu paz y con tu bendición, y ayúdanos en este 2019 a brillar como estrellas en un mundo de tinieblas. Que este pueblo, Señor, pueda ver, y pueda ver no una iglesia, sino pueda verte a ti. Que tu iglesia simplemente sea un reflejo de lo que tú eres, Padre, de tu esencia, de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, y que ellos lo puedan presenciar y lo puedan ver. En tu nombre es que te lo pedimos.